Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Filosofía 2, correspondiente al día 14 de abril de 2020. En la clase anterior estábamos analizando a Immanuel Kant y el imperativo categórico de Kant sobre las cuestiones y las implicaciones éticas de la obra de Kant con el imperativo categórico. En esta clase, que es ya la penúltima que nosotros vamos a tener, em, vamos a platicar un poco sobre Friedrich Nietzsche y Michel Foucault, que son dos filósofos que van a guardar una estrecha e íntima relación en su, en su pensamiento filosófico, aunque es importante precisar, Nietzsche es un filósofo que vive a finales del siglo XIX, en tanto que Foucault vive a principios, mediados del siglo XX. En efecto, eh, mientras Nietzsche, que es un filósofo alemán, nace el 15 de octubre de 1844 y muere el 25 de agosto de 1900. Michel Foucault, que es un filósofo francés, nacerá el 15 de octubre de 1926 y morirá el 25 de junio de 1984. Es decir, tenemos que tener en cuenta que aunque estoy hablando de una íntima relación en su pensamiento filosófico, ellos dos no se conocieron por obvias razones, no vivieron en el mismo periodo, pero su pensamiento va a estar estrechamente relacionado, como lo vamos a ver a lo largo de este video. Bien, en primer lugar vamos a tratar a Friedrich Nietzsche, que como ya les indicaba es un filósofo alemán de finales del siglo XIX. Nietzsche es una de las figuras más controversiales para la filosofía y para el pensamiento en general, porque Friedrich Nietzsche va a romper con muchos de los paradigmas que venían dándose en la filosofía eh, tradicional, en la filosofía moderna, que ya venía con Descartes, con René Descartes y con Hegel y con Kant, que es el filósofo que vimos de ese periodo. Y Nietzsche y Foucault van a ser filósofos ya de lo que vamos a llamar la posmodernidad. Después de la modernidad vendrán Nietzsche y Foucault. Tenemos que puntualizar algo que quizá nos va a generar un pequeño conflicto a nivel personal. Nietzsche es ateo. A diferencia de otros filósofos, como ya habíamos platicado inclusive con Kant, Nietzsche va a pertenecer a una generación de filósofos ateos. Por el mismo periodo encontraremos a Marx, que es completamente ateo. Entonces, tendremos que comprender de manera muy puntual que Friedrich Nietzsche es ateo y por eso está realizando la filosofía y está efectuando estos pensamientos tan importantes. Nietzsche va a ser el característico de una frase que es importante entender, y importante entender el contexto porque muchas veces se descontextualiza esta frase. Dice Nietzsche, por ahí en uno de sus escritos, Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y el hombre mismo lo ha matado. Pero vayamos con un poco de cuidado. Nietzsche se refiere a la sociedad en la que él vive como una sociedad nihilista.
una sociedad que ya no cree en nada y desprecia la religión. Dice, en esta sociedad decimonónica estamos empezando a dejar de lado la religión, los valores éticos, morales de la religión, porque la ciencia nos ha empezado a venir a demostrar cosas distintas a lo que la religión nos está planteando. Entonces, Nietzsche va a preguntarse hasta qué punto estamos en un momento de transición, o está la sociedad en la que él vive, en un momento de transición entre una ética y una distinta ética y moral, por consecuencia. Es decir, en qué momento en el 19 estamos ya deconstruyendo la moral tradicional para tratar de construir una nueva moral. Ese será el punto esencial de Nietzsche. Él habla de la vieja moral que está siendo negada por el nihilismo del ser humano en el siglo XIX y dice, el nuevo hombre, el superhombre, como él lo llama, el superhombre tendrá que venir como una especie de legislador a crear una nueva moral y por consecuente a constituir nuevos fundamentos éticos personales de cada uno de nosotros. Todo esto a la luz de, de las ideas que ya se están planteando en el 19 hacia la ciencia. Es decir, la ciencia está empezando a demostrar cosas distintas a lo que dice la escritura y el ser humano está empezando a aceptarlas finalmente. El ser humano está empezando a aceptar que la Tierra no es el centro del universo, está empezando a aceptar los avances y no solamente a aceptarlos, a aplicarlos en su vida diaria. Si nos damos cuenta, el siglo XIX es un siglo de grandes transformaciones, precisamente porque se va de la creación con las manos, la manufactura, a la producción en serie, a las producciones en masa. Y precisamente por eso va a ser importante entender a Nietzsche cuando habla de que se está perdiendo completamente esta vieja moral y se tendrá que construir una nueva, pero él siente que está en un periodo de transición entre el hombre anterior y el superhombre, que será el que con esta ciencia y todo tendrá que crear una nueva serie de reglas morales y por consecuencia tendrá que construir su propia ética. Ya no sobre la base de los textos sagrados, de la Biblia y de todo esto, sino dejando de lado el tema religioso. Precisamente por eso es que Nietzsche va a ser considerado tan subversivo en, en, la, en sus años de exposición y por eso es tan controversial para la filosofía y siguiendo un poco corrientes nihilistas y de visiones nihilistas que se presentan con Nietzsche, encontraremos casos y personajes como Sigmund Freud, aunque claro, yo espero que ustedes cuando les toque analizar a Sigmund Freud en sus clases de psicología, pues tengan en cuenta que el pensamiento freudiano viene a explicar en gran medida el comportamiento del ser humano, aunque sin bases o sin muchas bases científicas. El psicoanálisis por eso es considerado actualmente una pseudociencia. Digo, para que los que estén interesados en los temas de psicología, pues sepan un poco distinguir esto y no se vayan con la finta de que, bueno, es que está siguiendo la línea de Nietzsche. No,
realmente Sigmund Freud se alejará en gran medida de las pruebas científicas y de las bases científicas comprobables. Por eso es que el psicoanálisis es considerado una pseudociencia. Bien, Nietzsche escribe una infinidad de obras, algunas de las más importantes son Así habló Zaratustra, El Anticristo, entre muchas otras. Y precisamente cuando él está escribiendo El Anticristo, pues se vuelve loco. Realmente Nietzsche perdió la razón, eh, lamentablemente. Era una mente brillante, pero lamentablemente, pues sí perdió la razón, eh, lo cual tiene, tiene que entenderse que probablemente muchas de las obras de Nietzsche van a ser desdeñadas por esa razón, pero él tiene mucha razón en el momento en el que está hablando de que el ser humano ha dejado, lamentablemente ha dejado de sentirse presionado o afectado por eh, Dios. Ya empieza a ver que le dejamos de tener miedo al infierno y a la condenación eterna y a todo esto que habíamos platicado ampliamente con anteriores filósofos. Pues ahora que estamos viendo a Nietzsche, él dice, bueno, en el siglo XIX el hombre ha matado a Dios. Por eso dice, Dios ha muerto, Dios sigue muerto y el hombre mismo lo ha matado. Hay que entender que no es que él esté propiamente implicando el deicidio propiamente dicho, sino que lo está haciendo de manera metafórica. El ser humano le ha perdido el miedo a ofender a Dios y por lo tanto ya no cree en nada y lo que necesitamos es construir una nueva moral basada ya no en los dioses, sino probablemente basada en otras cosas. Cuando lleguemos a la parte final del curso, al último autor que quiero que platiquemos, que no es un filósofo propiamente dicho, sino es un astrónomo. Cuando lleguemos a ese autor, veremos cómo, desde el punto de vista ateo, también es posible forjar una moral y forjar una ética, pero requiere de mucho compromiso y requiere de mucho comprender ciertos aspectos. Ahorita quedémonos con esta idea del Nietzsche que nos está hablando de una sociedad nihilista, de una sociedad que tiene que construir su propio esquema de ética, esquema moral, por supuesto, tendrá que construir su propia moral, el superhombre al que se refiere Nietzsche. Bien, por otra parte tenemos a Foucault, Michel Foucault, que está basado principalmente en una teoría importantísima para entender las relaciones humanas. Lo verán ustedes también en la materia de tópicos de psicología cuando vayan en otros cuatrimestres. Por eso no quiero meterme demasiado en la teoría que voy a comentarles, pero sí quiero que quede un poco claro de inicio. Michel Foucault está construyendo una teoría sobre relaciones de poder. Lo que Michel Foucault se refiere de manera general son las relaciones de poder. Dice, todas las relaciones que hay entre los seres humanos son relaciones de poder. En un texto que es muy interesante, que se llama Vigilar y Castigar, Michel Foucault se refiere a cómo las relaciones de poder están pensadas, están construidas en todos los aspectos de nuestra vida, desde la relación con los papás, la relación entre pareja, la relación de amistad, inclusive en la escuela, en la prisión, por supuesto, en el trabajo. Inclusive Michel Foucault
se va a centrar en la relación que hay dentro de una prisión, que es una relación de poder, por supuesto, y la va a extrapolar a otros aspectos. De ahí que yo voy a hacerles en este momento una pregunta que espero que ustedes en casa, cuando estén viendo esto, la estudien, la piensen un momento antes de proseguir. ¿Qué similitudes guardará la escuela con la prisión? Ya lo habíamos planteado en un momento dado en clase y es importante comprenderlo porque sí en muchas ocasiones existirá una relación bastante parecida a lo que hay en una escuela tradicional a lo que hay en una prisión. ¿Por qué? Porque dentro de una prisión hay uniformes, dentro de una prisión hay horarios, hay lugares exactos, hay personas que te dicen lo que tienes que hacer y lo mismo se replica un poco en las escuelas. Y si nos damos cuenta, es muy característico de las escuelas primarias y conforme va avanzando eh, la formación académica de las personas, nos damos cuenta de que esa relación de poder podrá estar modificada y podrán irse aligerando algunas cuestiones, pero siempre habrá una relación de poder, por ejemplo, entre profesor y alumno. Aquí es importante que les quede un poco claro que aquí hay una relación de poder, aunque estemos teniendo una clase de manera virtual. ¿Por qué? ¿Cuál es el elemento que a ustedes los está forzando a tomar las clases de manera virtual? Y no me digan que el COVID-19. No, es porque ustedes temen a la evaluación. Quieren pasar. Para poder pasar hay que entrar a las clases virtuales, porque de otra manera, si no quiero pasar, si no me importa la relación de poder, pues entonces no tiene ningún caso tomar mis clases de manera virtual. Precisamente por eso es por lo que hay una relación de poder y porque es uno de los elementos de esa relación de poder es precisamente la aplicación del examen. Cuando yo llego y les aplico el examen, no es ni más ni menos que la aplicación de una relación de poder entre profesor y alumno. Y es reafirmar que el profesor tiene el poder y que el alumno es el que tiene que responder. Esto espero que no sea una gran revelación para ustedes. Creo que todos ya deberían de saber desde un principio que precisamente hay una relación de poder donde quién es el que manda, el profesor. Como sucede en casa, como sucede en las relaciones de pareja, nos guste o no nos guste, dice todas las relaciones en realidad son de poder. ¿Qué ética hay en esto? Si son relaciones de poder. Desde las relaciones internacionales hasta las relaciones laborales, las relaciones de pareja. Simplemente pensemos, jóvenes, qué sucede en el caso de las relaciones de poder entre pareja. Si, si uno de los dos es el que tiene el ingreso económico, muchas veces él es el que representa la parte con poder, pero también tiene que ver el carácter de la otra persona, es decir, que realmente se deje utilizar. Pero más allá de que se deje de utilizar, esta relación de poder será muy compleja porque ambos creerán que están en la misma posición para poder eh, mandar al otro. Y por eso cuesta tanto trabajo acoplar a una pareja porque ambos quieren mandar sobre el otro y es natural. El ser humano muchas veces piensa en realizar esas relaciones de poder aunque no esté consciente de ello. Las relaciones de poder pueden ser inclusive de manera inconsciente, ¿sí? A mí me gustaría que ustedes respondieran, ya sea aquí abajo en los comentarios o a través de una
de un correo que me envíen como parte de su actividad para cerrar esta clase. Si estamos ante relaciones de poder y si estamos ya alejados de toda cuestión religiosa, basándonos en Nietzsche y basándonos en Foucault, ¿cómo podemos construir una ética? ¿Cómo podemos construir una nueva moral, como decía Nietzsche, o ya de perdida nuestra propia ética personal, sin tomar en cuenta implicaciones de tipo religioso y tomando muy en serio las relaciones de poder? Esto me lo tendrán que entregar en una cuartilla. Voy a dejar aquí abajo las especificaciones y les pido de favor que se mantengan al tanto de las indicaciones que dé la dirección y que demos por parte de los profesores para la cuestión de la cuarentena y la cuestión relacionada a sus evaluaciones. Este es el tema por el día de hoy. Les agradezco mucho y espero que nos veamos la próxima semana. Muchas gracias.